una ley muy polémica, es una ley que al mismo tiempo ha resultado un manto extraordinario para proteger a personas que lo perdieron en muchos casos todo en el aspecto material y muchísimo en el aspecto espiritual. Algo que no se recupera es lo espiritual, porque esa libertad, aunque la tengan aquí, la tuvieron que entregar en esa Cuba que abandonaron. Se llama Ley de Ajuste. Tiene muchos años de vigencia y en los últimos tiempos hay cañones de distintos ángulos que apuntan en dirección a esta ley porque se dice hay muchos abusos. Alfredo Durán, activista demócrata, expresidente del Partido Demócrata aquí en el sur de la Florida, un gusto tenerlo con nosotros, muy buenas noches. Don Luis Zúñiga, activista republicano, señor, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. ¿Se puede caer esta ley de ajuste cubano? Marco Rubio, nada más y nada menos, diciendo que va a analizar la situación y que ve cosas que no corresponden. Indiscutiblemente, la ley de ajuste está fundamentada en el concepto de refugiado, que, como sabemos, pues establece que es una persona, refugiado es una persona que tiene fundamentos para pedir auxilio o protección en otro país debido a temores con respecto a su seguridad o a su libertad o hasta su vida por razón de ideas políticas, credos religiosos, raza, etc. O sea, ese es el fundamento que se usó en la ley de ajuste para concederle a los cubanos la condición de refugiado. Yo lo estoy viendo también. Yo creo que en el momento en que entra el Congreso de los Estados Unidos a debatirse una ley de inmigración o una reforma migratoria en los Estados Unidos, me parece que el tema de la ley de ajuste cubano va a salir y va a peligrar. ¿Qué me dice Alfredo? Mira, a mí no me gusta hablar mucho de la ley de ajuste cubano porque desafortunadamente afecta a muchas familias cubanas, tanto allá como acá. Pero la realidad del caso es que las dos cosas que han mantenido durante 50 años el gobierno de Cuba es el embargo y la ley de ajuste cubano. El embargo porque le da una excusa para todo lo que pasa malo en Cuba, incluyendo el no tener derechos humanos, meter presos políticos, toda serie de cosas. Y la ley de ajuste cubano porque en Cuba todos los cubanos no quieren hacer nada para acabar con aquel gobierno, lo que quieren es venir para Miami. Y desafortunadamente es una válvula de escape extraordinaria para el gobierno de Cuba. Le interesa mantenerlo, al igual que le interesa mantener el embargo. Desafortunadamente yo creo que si la ley de embargo del ajuste cubano se debate en el próximo Congreso de los Estados Unidos, va a peligrar muchísimo. Yo no sé exactamente qué tiene en mente nuestro senador. La realidad del caso es que nada más que ha dicho que hay que mirarla y que hay que estudiarla, pero no ha dicho cómo él piensa cambiarla. Pero cualquier cambio, cualquier debate que venga en el Congreso de los Estados Unidos sobre la ley de ajuste cubano, te garantizo que va a peligrar la ley de ajuste cubano. A la ley de ajuste cubano no tiene arreglo, o existe o no va a existir, una de las dos cosas. O sea que, vamos a decir, con remiendos no funcionaría. No va a tener remiendo. ¿O eso... está o no está? Exacto. Una preocupación, la realidad que yo veo a lo largo del tiempo. Yo llevo 30 años viviendo aquí y entonces conozco una infinidad de gente que ha salido de Cuba después que los tuvieron presos, después que los apalearon, después que les quitaron todas las cosas de la forma más vejatoria, horrible. Y conozco gente en los últimos tiempos que llega en grandes cantidades y que al poco tiempo empieza a visitar Cuba, a hacer negocios, a llevar cosas, a traer cosas y le hacen un daño monumental a toda la otra gente que tiene el concepto del refugiado. Porque si uno tiene un problema económico, puede ser un inmigrante, pero ya no es un refugiado, ya cambia la cosa. ¿Qué me dice usted? ¿Ve lo mismo? Absolutamente, y para mí la ley de ajuste cubano tiene un valor importantísimo, que en el momento en que los cubanos masivamente, como estamos viendo en el caso de Venezuela, pues se enfrenten al régimen, tienen que tener o deben tener una posibilidad de protección y protección cercana como es en el caso de los Estados Unidos. Pero lo que han habido son realmente abusos. Incluso lo que estamos teniendo, que estaba mencionando Alfredo muy acertadamente, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba mencionando, que la ley de ajuste cubano ha servido en cierta protección, bastante protección para el régimen, porque no era como en la época nuestra de la lucha, donde los que se iban de Cuba era porque simplemente estaban ya quemados, tenían que esconderse, tenían que asilarse o tenían que buscar alguna vía de irse, porque ya no era posible realizar actividades, ni aún muchas veces en el clandestinaje, porque estaban siendo buscados. En este caso, por ejemplo, te puedo decir que en este año pasado, 2013, vinieron con visa
44.000 cubanos. Otros 13.000 cruzaron la frontera por México. Sin contar los que vinieron de visita, que fueron 30.000, ¿cuántos de esos se quedaron? No tengo la cifra de esto, pero ya basta con esos 57.000 para decirte, si tuviéramos dentro de Cuba 57.000 opositores o disidentes, era otra historia. Así que estamos de acuerdo en el concepto y es muy válido este concepto. Ahora, lo que me preocupa a mí es la oportunidad que se pierde con la pérdida de la ley de ajuste para que los cubanos que se rebelen, los cubanos que realmente se decidan a dar un paso en contra de la situación en Cuba, pues que no tengan protección de un asilo. Pregunto, lo que quedaría, vamos a suponer que desapareciera la ley de ajuste cubano. Desde el punto de vista legal, quedaría el cubano incluido en la condición de cualquier otro habitante del planeta para pedir refugio. O sea, existe todavía la condición de asilado político, ¿correcto? Sí, claro. Esa es una condición que es universal prácticamente en todas las democracias, tanto no solo en los Estados Unidos, sino en la Unión Europea y en todos lados. Pero lo que, como tú bien dijiste, Pedro, la mayoría de los refugiados que están llegando ahora y que se acogen a la ley de ajuste cubano, inclusive cuando tú los entrevistas, nada más que te hablan de que están aquí para ayudar a su familia en Cuba. Esos no son exilados políticos, claro, esos son correcto, emigrantes económicos como los que hay, que vienen aquí de toda la América Latina. Correcto. El exilio político sí existe y el asilo político los Estados Unidos y cualquier otro país lo va a continuar dando. El problema es, como bien dijo Luis, y como se ha mencionado en muchas ocasiones, ha habido mucho abuso de la ley de ajuste cubano. Como te dije yo también anteriormente, no me gusta hablar en contra de la ley de ajuste cubano porque hay muchos aquí que se han acogido a ellos, que son gente que tienen mucho valor y que realmente estaban aquí por cuestiones políticas, pero ha sido abusada. Y el problema es que si llega a un debate al Congreso, dentro de lo que es el contexto de las reformas migratorias, la ley de ajuste cubano va a desaparecer por completo. Quiero compartir con ustedes una imagen de algo que a mí personalmente me resulta emocionante, me imagino que para ustedes más todavía, porque son vuestros compatriotas. La Unión Patriótica de Cuba sigue dando la batalla en distintas circunstancias, les siguen haciendo actos de repudio, y en este caso ocurrió algo formidable. Les hacen un acto de repudio, les gritan una cantidad de disparates, y los que están dentro de la casa salen, y ellos terminan ahogando con sus gritos de libertad los pichones estos de castristas. Vean. Es impresionante, ¿eh? Impresionante, pero te enseña algo muy interesante. Se saben desmoralizados, las turbas, y se saben en minoría. Lo que pasa es que tienen impunidad. Claro. Tienen poder, tienen respaldo, porque la mayoría de esos que estaban ahí o son miembros de las fuerzas policiales, o son militares retirados, o son miembros de instituciones del gobierno, partido, Unión de Jóvenes Comunistas, distintas instituciones que tiene el gobierno, y pertenecen a ellas y los obligan a ir y tienen que dar la cara y tienen que hacer eso, pero se sienten desmoralizados porque saben que no está de su lado la razón y que lo que han hecho en Cuba es una basura. Redondeo con usted, Alfredo, ¿qué le pareció? Mira, eso realmente lo que te demuestra es una cosa muy sencilla. Las manifestaciones son realmente efectivas cuando son por convencimiento y son voluntarias.
La mayoría de esa gente que van en contra de los manifestantes en pro de la democracia en Cuba son gente que están ahí obligadas, y la gente que está ahí obligada no tiene entusiasmo ninguno para crear algo que le dé vigor a esa manifestación. Y es como dijo Luis, están ahí forzados, son gente que no tiene el más mínimo interés en estar ahí y tampoco tienen la más mínima convicción de atacar a esa gente, que en algunos casos son hasta vecinos y amigos. Es correcto. Y eso era impensable unos años atrás. Claro. Eso enseña también lo que mencionabas anteriormente, las resquebrajaduras que ya habiendo en el régimen, un régimen que es incapaz de resolver la necesidad del país, que prometió una revolución que decía que iba a traer justicia, que iba a traer igualdad, que iba a traer prosperidad, y lo que ha empobrecido a la nación cubana y la ha destruido no solo económica y materialmente, sino espiritual y moralmente también. Un gusto tenerlos aquí. De verdad, un placer. Yo redondeo con algo súper breve, pero como periodista profesional, una de las cosas que me fascina, además, es el hecho de que nos podamos enterar tan rápido de las cosas que están ocurriendo. Ahora un teléfono celular se ha transformado en un vehículo para proteger o por lo menos tratar de hablar a favor de la libertad y los derechos humanos. Cuando yo llegué aquí había a veces que pasar días para enterarse de una cosa que surgía en Cuba. Un gusto tenerlos aquí y nos vamos con imágenes de algo terrible que ocurre del otro lado del mundo, donde el gobierno de Siria utiliza tanques para bombardear posiciones rebeldes. En este caso, algunas de las cámaras están montadas dentro de los vehículos blindados. Рано утром дело вступило.